Hoy vamos a hablar de exorcismos, de posesiones, en especial un caso bastante inquietante, bastante llamativo, un caso fuera de lo normal, bastante, si ya es poco normal, pues por encima todavía. Ya sabemos que las posesiones eran más algo típico de la Edad Media o de edades más antiguas, de tiempos donde la ciencia no estaba tan avanzada y donde las mentes pues echaban la culpa o todo era causado, veían causa en almas errantes, en espíritus, en fantasmas o en demonios. Hoy en día, conforme la ciencia ha avanzado, ya se catalogan como enfermedades mentales, cosas que antes se hubiese hecho un exorcismo o se hubiese, vete a saber, quemado o asesinado a una persona. En según qué zonas del mundo, quizás menos evolucionadas, todavía se llevan a cabo estos rituales y todavía se sigue torturando o asesinando a gente pensando que están poseídos. Un caso un poco fuera de la posesión es de los niños albinos de África, que algunos son tratados como brujos, como endemoniados, como marcados por el mal, y algunos son torturados o asesinados. Julia es el nombre que un doctor, un psiquiatra, un seudónimo, puso a una mujer estadounidense de mediana edad, tenía empleo, era independiente y vivió y creció en torno a una familia católica, con bastantes creencias, bastante religiosa. Ella, a medida que fue haciéndose mayor, fue separándose de esta influencia, pues desligándose de estas creencias del catolicismo. Incluso empezó a mostrar bastante interés por casos, por temas paranormales, temas que escapaban de la lógica, temas que a todos nos han atraído alguna vez, como son sesiones de espiritismo, la ouija o incluso psicofonías o alguna cosilla más. Bien, ella, sin embargo, Julia, fue un paso más allá y se vio influenciada, se acabó metiendo en una secta satánica. Poco tiempo después de hacer rituales demoníacos, ella se sintió perseguida, se sintió atosigada por entes, demonios, seres que no son de este mundo, y ella acudió a la Iglesia Católica a pedir ayuda. Después de diferentes evaluaciones, la Iglesia Católica, que no suele hacer rituales ya, no suele realizar exorcismos, sino es ante una fuerte evaluación, y hoy en día ya se pasa a la ciencia, a la medicina, acudió a un a un psiquiatra llamado Gallagher. Bien, este doctor, después de diferentes pruebas, acabó publicando en 2008, por el que dio a la luz el caso, por el que lo conocemos, entre falsificaciones lo demoníaco, un título que se puede tornar con diferentes traducciones según el país. Bien, él catalogaba el caso de Julia como una excepción, como algo fuera que se sale de las características de un enfermo mental. El doctor Gallagher en diferentes sesiones comprobó cosas que se escapaban de toda lógica, cosas que le hacían descartar un trastorno mental, una enfermedad mental. Él vio, por ejemplo, la fuerza sobrenatural, sobrehumana de Julia. También vio incluso levitación de unos 30 minutos, cosa que a mí se me escapa de la lógica y me hace pensar que hay cierto montaje, ya que yo hasta cierto punto puedo pensar que algo es posible, que pueda haber un algo más allá, pero hasta ese punto a mí se me escapa de toda lógica. Sin embargo, este prestigioso psiquiatra así lo manifiesta. También manifiesta otros objetos volando, la capacidad de Julia para saber la enfermedad, lugar o actos que llevaban a cabo miembros del equipo o de la familia mientras no estaban presentes. También era capaz de hablar diferentes lenguas y también tenía la capacidad, Julia, de hablar pronunciar, tener varias voces a la vez en una, tonos bastante dantescos, tonos de voz de fornidos hombres, de hombres bastante robustos, incluso de ancianos. El caso a Gallagher le sorprendió bastante, lo fue derivando a la Iglesia Católica, dado que él vio que eso escapaba también de sus conocimientos, y hasta entonces no se ha conocido mucho más o el destino que fue de Julia, del seudónimo de esa chica americana llamada Julia. Con este caso relativamente reciente
se volvió a abrir el tema de los exorcismos en Estados Unidos, volvió a pasar a un tema más de actualidad. El caso de los exorcismos tuvo bastante relevancia, fue un caso bastante sonado y causó bastante inquietud entre personas que estaban influenciados ya sea por sectas satánicas o por el catolicismo. Una vez también relata el profesor Gallagher en una llamada para especificar la sesión, para especificar cuándo iba a ser la siguiente reunión con Julia. Llegó Julia a quedarse sin habla, llegó a quedarse totalmente enmudecida y de repente volvió a escucharse su voz y se volvió a escuchar, volvió a escucharse su voz y se escuchó también una voz demoníaca, una voz de fondo, una voz como un susurro del más allá. Bien, hasta aquí el caso de Julia, ya que no hay demasiados datos sobre este tema, sobre el tema de Julia, el nombre que le puso, el seudónimo que le puso Gallagher. Fue un caso, como decíamos, bastante sonado y os dejo para que investiguéis los demás, para que investiguéis un poco el caso de Julia, indaguéis y veamos a ver si sale algo más a la luz.